Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un misterio, algo escondido para los hombres, que es lo que sucede después de la muerte. Por eso Dios nos dejó las Escrituras, Dios nos dio fe para poder creer en Él. Pero el hombre se pregunta, y aún el mismo cristiano se pregunta qué sucede después de la muerte, aunque está claramente en la palabra del Señor. Pero hay cosas escondidas que solamente las podemos entender por medio de la iluminación del Espíritu Santo en las Escrituras. No hay otra cosa para el hombre, una revelación más grande que son las Escrituras. No es palabra de hombre, no es palabra de ángel, es palabra de Dios. Las Escrituras. No hay nada fuera de las Escrituras. Por eso dice el apóstol que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Todo lo que es doctrina de hombres, tradiciones de hombres, todo lo que no está escrito, no se debe creer. Como hijos de Dios, nosotros nos aferramos y apoyamos los pies de nuestra fe solamente en las Escrituras y lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio está más que claro. Por eso no existe una purificación después de la muerte, que los católicos llaman purgatorio, que sucede según ellos después de la muerte, donde van a un lugar a estar quemando los pecados, porque a Cristo no le alcanzó con su sangre perdonar todos sus pecados. Por eso son condenados los católicos, porque no creen en la sangre de Cristo que ha perdonado todos sus pecados en la cruz y que se hizo efectiva en su resurrección. Ese perdón, esa justificación por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, de la manera que está establecido, la palabra está reservado en el original griego, que significa que algo que está guardado para los hombres que mueren una sola vez. Es algo que ya está afirmado, que ya está fundamentado, que ya está erigido, que ya está reservado, que es que los hombres mueran una sola vez. Ese es el gran misterio de qué es lo que sucede después de la muerte, porque todos vamos a morir, absolutamente todos. Santos e impíos van a morir y todos van a tener que comparecer delante de Dios, rendir cuenta delante de Dios. Tanto el impío como el cristiano estaremos delante del Señor rindiendo cuentas de todos nuestros actos, de todas nuestras acciones aquí en la carne, como dice el apóstol Pedro en 4.1, en 1 de Pedro, que vivamos santamente en lo que nos resta en esta carne. No para perdición, sino que lo que el apóstol estaba diciendo, que tengamos un buen testimonio para no avergonzar el nombre de Cristo, que el mundano o el impío se burle de Dios a causa de nuestro mal testimonio, sino que vivamos santamente para darle la gloria al Señor y no darle el gusto a la carne, y que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida también, como hijos de Dios, como regenerados, como personas que aman a Dios, y un día Dios les dio el nuevo nacimiento y les dio la salvación. Cuando el apóstol habla de que vivamos santamente, no quiere decir que para perder la salvación, porque el Hijo de Dios no pierde la salvación, porque es el nuevo nacimiento. Nacemos una sola vez y somos salvados una sola vez. Entonces, la palabra es establecido, que Dios estableció, es algo que se determina, es algo que ya está
finiquitado, como se puede decir, es algo que ya está establecido, es algo que está allí reservado, es algo que se espera. Es algo que es secreto y confidencial lo que sucede después de la muerte o el día de nuestra muerte. Es algo que está reservado solamente a Dios el día de la muerte. Nadie sabe el día de la muerte. Si supiéramos el día de la muerte cambiaríamos muchas cosas. Pero dice que es algo que está establecido, que está reservado para los hombres, le está velado a los hombres. El hombre no puede saber el día de su muerte. Entonces, es algo que está escondido, es algo discreto, es algo que está, que está reservado, que está bajado, está puesto bajo prudencia, si se puede decir. Es algo reservado a una persona o revelarle a una persona, aunque si quiere Dios revelar ciertas cosas, Dios las revela, como se las reveló al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que ellos muy pronto iban a partir de esta tierra, pero ellos no sabían exactamente el día ni la hora, pero Dios les había ya revelado que se iban a ir a la presencia del Señor. Entonces, este es uno de los grandes misterios de que no sabe el hombre el día que va a morir. Por eso la palabra del Señor es muy clara, dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no hay purgatorio, no existe el purgatorio. Eso es una mentira de Roma, del catolicismo. Sabemos que el catolicismo es simplemente el imperio romano que no ha sido. No, el imperio romano no desapareció con las guerras y con las conquistas. El imperio romano sigue su actividad o sigue su conquista mundial a través de la religión. Como vieron que a través de las armas no podían conquistar al mundo, tuvieron una mejor idea, que fue una inspiración satánica, obviamente, de conquistar al mundo a través de la religión, a través de la fe. Entonces ellos vieron que la iglesia era un mover poderoso en el mundo, entonces decidieron infiltrarse en la iglesia para poder conquistar el mundo a través de la iglesia, imponiendo su paganismo y disfrazando su paganismo y su imperio asesino romano con el cristianismo. El diablo se disfrazó de Cristo para conquistar el mundo. Entonces, el purgatorio es un invento del paganismo para poder llevar a las personas a que no crean en Cristo, sino crean en una religión, que crean en una falsa iglesia llamada catolicismo romano, de la cual es la madre de todas las sectas, que es la salvación por obras. Entonces, les dicen que crean en la iglesia, o sea, que crean en este imperio satánico llamado catolicismo, para que puedan ser salvos. ¿Cómo son salvos? A través de ritos, a través de ceremonias, a través de sacramentos, a través de una religión se pueden salvar. Entonces ya no se salvan, ya Cristo no es el Salvador, sino que es el Salvador, es la iglesia romana, o la religión romana, o la religión pagana, muerta y vacía de Roma, llamada catolicismo. Entonces les mienten a las personas diciéndole que existe un purgatorio, porque el católico nunca se siente perdonado. El gran milagro de ser hijo de Dios es el hecho de sentirse perdonado, de que sus pecados ya han sido perdonados, llevados en esa cruz. La cruz donde Cristo murió, fue sacrificado el Cordero en ese altar. Los pecados fueron perdonados y al resucitar Cristo nosotros también resucitamos juntamente con Él. En cambio el católico nunca siente perdón, nunca siente que va a ir a la presencia del Señor. Entonces recurre a sacramentos, recurre a la hostia, que ellos llaman, como el cuerpo de Cristo, lo cual es totalmente falso, es simplemente una galletita nada más.
no es ningún cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre. Eso es algo puramente simbólico, y la hostia no es otra cosa que un ídolo más, solamente que este ídolo o esta imagen es de harina. Los otros son de yeso, de madera o de piedra, pero este ídolo, que ídolo es de la palabra eidolon, que significa imagen, imagen de un Dios falso, de un Dios ajeno, como dicen 23 y 4 de Éxodo. Es un Dios ajeno, es una imagen que representa, ¿no?, a un difunto, porque los católicos creen en un Dios muerto, porque si ellos creyeran en un Dios vivo serían salvos, pero como creen en un Dios muerto, están condenados, porque un muerto no los puede salvar, porque su máxima expresión de su religión es el crucifijo, un Cristo crucificado, un Cristo muerto. Pero el Cristo vivo es un Cristo que está a la diestra del Padre, que está en los cielos y que ha resucitado. El Cristo de los católicos está clavado todavía en la cruz, no ha resucitado. Por eso el católico no puede ser salvo, porque ha creído en un muerto, y un muerto no puede salvar a nadie. Solamente los que creen en un Dios vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que está a la diestra del Padre, porque el apóstol Pablo dijo que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Así que la salvación es solamente por la fe, no por vista. El católico hace sus ídolos, sus galletas, su hostia, porque necesita palpar, porque necesita tocar a su Dios. ¿Por qué? Porque están ciegos, porque están muertos, porque están vacíos, porque no tienen al Espíritu. El católico, ¿por qué no tiene al Espíritu? Porque no ha creído, porque el apóstol Pablo dijo allí en Gálatas 3 que ¿cómo recibieron los Gálatas el Espíritu? Si no es por el hecho de oír con fe, no por obras, sino por oír con fe, no por hacer las obras de la ley, sino por oír con fe. Y esa es la salvación, oír con fe, creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como único y suficiente Salvador. No necesitamos más nada. Por eso dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte hay una espera donde los impíos van al Hades, a un lugar de espera, un lugar, una cárcel, donde ellos esperan ser resucitados para ser juzgados, al igual que los cristianos, seremos resucitados, y nosotros para vida eterna. Y los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que no han creído en Jesucristo. Recalcamos y ponemos en claro que el católico no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque le enseñan a creer en un falso Jesucristo. ¿Cuál es ese falso Jesucristo? El Jesucristo que salva por medio de obras, por buenas obras, por medio de sacramentos, por medio de el reconocimiento de María como la Madre de Dios, por creer en el purgatorio, por creer en toda la doctrina diabólica del catolicismo, por creer en la iglesia. Ellos no les enseñan a creer en Jesucristo, les enseñan a creer en la iglesia como la salvadora de las almas, como la religión que salva almas. El único que salva es Jesucristo, no hay otro. La iglesia no salva, ni la evangélica, ni la católica, ni ninguna iglesia salva. El que salva es Jesucristo, y el que salvó a la humanidad es Jesucristo, en la cruz y resucitando de entre los muertos. Él sí vino a morir por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, pero la iglesia no salva a nadie. La iglesia lleva el mensaje, como dice en Pedro, que somos mensajeros. Para eso fuimos llamados a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso decimos claramente que nadie se puede salvar por medio de un Cristo falso, por medio de un Cristo que salva a través de las obras. Ese es un Cristo falso.
un Cristo que salva a través de comer un poquito de harina. Eso es un Cristo falso, eso es un ídolo. La hostia es un ídolo. Así como hacen una María de yeso o un San José de yeso, o lo que te quiera ponerle de santo, de yeso, de madera o de piedra. Este ídolo llamado hostia es de harina, simplemente. ¿Por qué necesitan tocar? Porque están ciegos. El ciego necesita palpar. Cuando una persona es ciega necesita palpar las paredes, ir palpando qué es lo que tiene enfrente, de qué se trata lo que tiene enfrente. Por eso el católico necesita palpar, tocar a su Dios. Pero nuestro Dios, como decía que Moisés caminaba como viendo al invisible. Por eso la salvación es solamente por la fe, no necesitamos más nada, solamente creer en Jesucristo como el Hijo bendito de Dios, como le sucedió a Pedro, por revelación. Nosotros cuando creemos se nos abren los ojos y podemos ver al Cristo de la gloria, podemos ver a la roca, aquel que está a la diestra del Padre. Y ese es nuestro Salvador. Quien nos salva es Dios, no nos salva un falso Dios que salva por medio de las obras. Entonces, podemos ver claramente que va a haber un juicio después de la muerte y es la pregunta que se hace la humanidad: ¿a dónde iremos después de la muerte? Muchos dicen que hay una extinción, una aniquilación, se puede decir, que se muere y ya no desaparece todo, pero eso es una mentira del diablo. Nuestras almas van a pasar a la eternidad. Sí hay vida después de la muerte, si se puede decir. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó y Él mostró que hay vida. Hay vida después de la muerte. Y hay un lugar donde van las personas que mueren, y es el Hades, son cárceles. Es un lugar donde están las almas reservadas para el juicio, como dice en Hebreos 9:27, que está estipulado para los hombres que después de la muerte, que el hombre muera una sola vez y después de todo el juicio. Después va a haber un juicio. Por eso las almas ahora no están en ningún lago de fuego. Como hablábamos anteriormente de lo que es el infierno, la palabra infierno no tiene nada que ver con el lago de fuego. La palabra infierno significa un lugar subterráneo, un lugar inferior, que hace más alusión al Hades, digamos, al lugar de los muertos, que al mismo lago de fuego. Entonces se produce toda esa confusión que en realidad fue, como dijimos, traducida, se puede decir, de que la palabra real es Gehenna, que habló Jesús del Gehenna, del lugar donde iban los muertos y eran quemados los muertos, de los condenados, que se quemaba toda la basura, donde había cadáveres. Por eso el Señor habló del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca muere. Significa que era un lugar donde el fuego estaba constantemente ardiendo para que no despida todos esos malos olores que viene ese basurero, que era el Gehenna, que Reina Valera lo tradujo como infierno, y que la tradición y el romanismo lo hizo como un lugar, lo transformó en el lago de fuego donde las personas se están quemando en este preciso momento, lo cual es falso, ¿no? Todavía no está en actividad el lago de fuego. O el lago de fuego no fue creado para nosotros, sino que fue creado para aquellos que se rebelan con Dios y no quieren aceptar a Jesucristo. Entonces, ese lugar está reservado para los condenados. Por eso Jesús hizo alusión al Gehenna, pero habló de una manera literal el Señor, que a la vez es una forma simbólica del lago de fuego, pero no es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no van a ir a ese lugar. El problema acá es que lo toman los religiosos para decir que los hijos de Dios van a ir a ese lugar. Porque decía el Señor que si alguno se enoja con su hermano, corre el riesgo de irse al Gehenna, al infierno, que lo tradujo la Reina Valera. ¿Por qué? ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque estaban bajo la ley. Y si alguien
transgredía la ley, literalmente era condenada a la persona, se lo acusaba. Por eso decía el Señor que se podía, si alguien se enojaba contra su hermano, es decir, lo mataba en su corazón, dice que quedaba expuesto, tras una discusión con un hermano, a ser acusado delante del concilio del Sanedrín, el cual lo podía condenar y podía ser ejecutado a muerte, porque antiguamente la ley ordenaba que aquel que mataba tendría que ser muerto. Y los condenados a muerte los arrojaban al Gehenna, o sea, al basurero ese donde ardía el fuego constantemente y era consumido sus restos mortales en ese lugar. Entonces se toma esos pasajes para decir que el cristiano puede ser condenado. El punto es que Jesús habló bajo la ley. Y Jesús vivió bajo la ley y Jesús cumplió la ley por nosotros, dando a entender que cualquiera ser humano se puede enojar con su hermano y puede ser condenado al lago de fuego, obviamente. Pero ¿qué pasa? Jesús vino a profundizar la ley y vino a demostrar que ningún ser humano, ni aún un cristiano con el Espíritu Santo puede cumplir toda la ley. Porque un cristiano con el Espíritu Santo se puede enojar con el hermano y no por eso se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con la ley, con toda la ley, por nosotros. Él no se enojó con su hermano, Él cumplió a la perfección toda la ley. Por eso fue resucitado el Señor. Y esa es el documento de que Él no pecó jamás. Porque cualquier persona podría decir, o un ateo, cualquier persona podría cuestionar y podría decir, ¿cómo sabe usted que Cristo no se enojó nunca con su hermano? ¿Cómo lo sabe? Porque resucitó. Al resucitar, Él demostró que la muerte no pudo encontrar ni un pecado en Él. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. O sea que si Él resucitó significa que Él no pecó jamás. ¿Por qué? Porque la muerte, la única manera de retener un alma es a través del pecado. Si una persona peca, no puede salir de ese lugar, de esa cárcel. ¿Por qué? Porque es culpable. Cristo resultó inocente en ese lugar, en el Hades. La muerte lo rodeó, la muerte le hizo una inquisición para encontrarle un pecado. Prendió todos los focos, si se puede decir de alguna manera, del Hades y enfocó a Cristo buscándole algún pecado. Y como no encontró ningún pecado, no lo pudo retener. Cristo tomó las llaves del Hades y salió del Hades, resucitó. Por eso Él es el documento, es el testimonio real de que Cristo jamás pecó. Por eso Él vino a profundizar la ley y a mostrar que ningún hombre desde su corazón podía ser inmaculado como Él es inmaculado. Entonces, por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe en Él, no por obras para que nadie se gloríe. Porque nosotros al confiar en Él, morimos y resucitamos juntamente con Él. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Porque de otra manera es imposible que nosotros podríamos ser salvos por medio de nuestras obras. Porque en este caso dice que aquel que se enoja con su hermano queda expuesto al Gehenna, queda expuesto al fuego que no se apaga. Porque ese fuego en ese basurero no se apaga nunca, porque lo alimentaban con azufre para que el azufre haga que siga, le daba combustible para que siga prendido el fuego. Entonces ningún hombre puede escaparse del juicio, de la lupa de Dios. Nadie. Solamente uno caminó por esta tierra y no pecó jamás. Ese es Jesucristo. Por eso Él resucitó. Porque Él jamás pecó y la muerte lo quiso abrazar. Le quiso encontrar un pecado, pero no le encontró un solo
pecado, un solo mal pensamiento, una sola falla. Él era el Cordero sin mancha y sin condenación, y sin contaminación, perdón. Él estaba inmaculado, él era santo, puro, glorioso. Por eso resucitó el Señor. Por eso Él vino a mostrar a través de sus enseñanzas y de su vida que el hombre es pecador, que el hombre falla y que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Por eso la salvación es solamente por la fe en Él, solamente en Jesucristo. Por eso dice en 20:11, dice la palabra del Señor, y vi un gran trono blanco que estaba, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno fueron juzgados según sus obras. Nosotros, como hijos de Dios, no vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió toda la ley por nosotros. Ahí irán a ese juicio, al juicio del gran trono blanco, irán los que no aceptaron a Jesucristo, los que rechazaron a Jesucristo. Serán juzgados según sus obras. Y el hombre peca, el hombre es pecador, y el hombre no puede justificarse delante del Señor. Entonces dice, y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios. Eso es lo que sucede después de la muerte, como dice en Hebreos 9:27, que está estipulado para todos los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso lo que dice la Iglesia Católica es falso, es mentira, lo cual lleva a las almas a la condenación eterna. Creyendo en un Dios falso, creyendo en un purgatorio que no existe. Hay un purgatorio que creen la mayoría de los cristianos que es un purgatorio, pero como el cristiano ya está salvo, no le afecta en la salvación, pero sí en la vida terrenal, si se puede decir, que ellos creen que hay una purificación en la tierra, o sea, una santificación, o sea, que muchos cristianos, el gran porcentaje, cree que se están santificando para salvarse, o sea, terminar su salvación, porque creen que la salvación se pierde. Al creer que la salvación se pierde, se tienen que santificar, tienen que orar, no tienen que faltar al culto, tienen que tener pensamientos inmaculados, etcétera, lo cual no está mal, pero es imposible. ¿Por qué? Porque la carne es débil, la carne se opone a la ley de Dios y la carne es la que peca, digamos, y el cristiano se siente culpable y siente que se va a ir al infierno, y ese es el trabajo del diablo, hacer que el cristiano crea que va al infierno por tener un mal pensamiento o por muchos pecados que puede cometer un cristiano, lo cual dijimos una y otra vez que vamos a ser juzgados por esos pecados también. El cristiano también va a ir a un tribunal, que es el tribunal de Cristo. Va a ir a un juicio también el cristiano, pero no es para condenación, sino para recompensa o para vergüenza. Porque muchos cristianos han tenido un mal testimonio y el día que estén frente a Dios va a ser para vergüenza. No van a perder la salvación, pero no van a tener recompensas y va a ser para avergonzar, para estar en vergüenza, digamos, como dice que el Señor les va a negar. Pues, si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Significa que si nosotros tenemos un mal testimonio, no le obedecemos al Señor,
el Señor nos llama a predicar su palabra, a hacer su obra, etcétera, por medio de la voz del Espíritu Santo que nos guía a las Escrituras y nos lleva a predicar la palabra, y no lo hace el cristiano, ese cristiano va a tener que rendir cuentas, y va a ser para vergüenza. Por eso dice la palabra allí en 2:12 de 2 de Timoteo, que si nosotros le negáramos, Él también nos negará. ¿Qué nos negará? Las recompensas, nos negará la alabanza, y pasará vergüenza. Muchos cristianos o pasaremos vergüenza si no hemos cumplido con algo que el Señor nos mandó. Pero todos los hombres van a rendir cuenta delante del Señor. Los impíos, los que no reconocieron a Cristo, para condenación, y los salvados, los hijos de Dios, para salvación, para recompensa o para vergüenza y negación del Señor. Cuando dice que el Señor nos negará, no significa que nos va a enviar al infierno, significa que nos va a negar la recompensa o la alabanza de Él, o el reconocimiento de Él. Y muchos cristianos van a ser avergonzados, no van a ser condenados, pero van a ser avergonzados. Entonces eso es lo que va a suceder después de la muerte. Va a haber, obviamente, como dijimos, va a haber una resurrección, porque si no somos resucitados no podemos ser juzgados, ¿no? Porque Dios no va a juzgar un alma, digamos, algo que está flotando en el aire como un fantasma. No, Dios va a juzgar a una persona, que somos los seres humanos. Algunos resucitarán para condenación y otros para vida eterna, como dice la palabra. Y dice: vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un libro que abre sobre los impíos, y un libro de donde están inscritos los hijos de Dios. Entonces dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces el cristiano es juzgado por medio de sus obras, por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y estaba allí en Juan 6 con los judíos hablando sobre el pan de vida, que Él era el pan de vida, el Señor les dijo que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que lleva a la vida eterna, o sea, creer en Él. Jesús es el pan de vida. Entonces los judíos le preguntaron qué tenían que hacer ellos, qué obra tenían que hacer para heredar el reino de Dios, heredar la vida eterna. Y Jesús les dijo que crean en aquel el cual el Padre había enviado, o sea, Él, el pan de vida. Él era el pan de vida, Él es el pan de vida. Creer en Él. Por eso la Iglesia Católica desvía, destruye el texto, lo despedaza al texto, diciendo que la hostia es Cristo. O sea, la hostia es Cristo. O sea, ese poquito de harina, esos gramitos de harina dicen que es Cristo, lo cual comiendo el católico obtiene perdón de pecado. Cuando habla de comer, la palabra del Señor habla de creer. Y nosotros comemos o comimos el día que creímos en Cristo, comimos del cuerpo y bebimos de la sangre de Cristo el día que creímos. Porque si comemos carne humana o sangre humana, o como se puede decir, la carne de Cristo o la sangre de Cristo, seríamos como caníbales o como vampiros, lo cual es totalmente abominable. La palabra misma del Señor dice que no debemos comer sangre. Entonces, si estaría comiendo sangre humana, sería una transgresión de la ley. Entonces, comer y beber es simplemente creer en Cristo, no comer un pedacito de pan. Eso es meramente simbólico, no tiene otro sentido. Es solamente un recuerdo, lo cual recordamos la obra de Cristo
su muerte y su resurrección y su salvación hacia nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor que el mar entregó los muertos y dice que todos fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces nadie se puede salvar por medio de sus propias obras. No es que pues, sucede que el católico muere borracho o muere en algún pecado y cree que bueno, el purgatorio tiene una última oportunidad en el purgatorio, lo cual es una mentira, ¿no es cierto? El ser humano se salva cuando cree en Jesucristo, simplemente. No tiene que hacer nada, simplemente creer. O sea, dijimos que la única obra que Dios reclama o pide es que creamos, simplemente creer. Nada más, esa es la obra, nada más. Después lo demás, las obras que hablan en Efesios 2:10, son obras que Dios había tenido preparadas para nosotros, pero son simplemente obras para darle la gloria al Señor, no son obras para salvación. Porque el mismo pasaje dice en 2:8 y 2:9 que no es por obras. Así que bueno, sería una contradicción si diría que después que es por obra la salvación. No, esas obras que habla en 2:10 son obras para darle la gloria al Señor. Entonces, habrá un juicio después de la muerte, lo cual habrá un lago de fuego para los condenados y una vida eterna para los salvados. Podemos ver, y con esto vamos terminando en Apocalipsis, que es en el único lugar donde se habla de la condenación eterna en el sentido del lago de fuego. El lago de fuego es un lugar donde va la bestia y el falso profeta en primer lugar. Después del juicio, que va a ser un trámite que se tiene que hacer, pero ya el mismo Señor Jesucristo dijo que aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es toda la salvación, creer. No es ser católico. El católico es una falsa, es una mentira. Es el movimiento, la maquinaria satánica para llevar la gente, el mundo, las personas, al mismo lago de fuego por una mentira, que es que el ser humano se puede salvar a través de una religión. Ningún ser humano se puede salvar a través de una religión. El único salvador de la humanidad se llama Jesucristo. Creer en Él, simplemente, no hay más nada que hacer. Eso de los sacramentos y que el bautismo hay una regeneración, que viene el Espíritu Santo sobre los bebés, eso es una mentira grande como el universo. El diablo se les ríe en la cara a los católicos, porque los católicos creen en toda esta falsedad. ¿Por qué? Porque no van a las Escrituras y porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los católicos y a todos los sectarios y a todos los que no creen, a los ateos, a todos los que no creen en Jesucristo. Tienen cegado el entendimiento. Pero cuando creen se les abre el entendimiento y pueden entender la gran salvación que el Señor nos ha dado. Entonces existe la muerte, porque la podemos ver a cada instante. Existe un juicio, porque dice la palabra, por eso debemos creerle a la palabra. Por eso es solamente la Escritura a la cual debemos apelar para encontrar la verdad. Porque la suma de tu palabra es verdad, dice en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a mis pies, dice la palabra. 105 y 119 en el Salmo. Tu palabra es lámpara a mis pies, la que me ilumina. Pero como el católico se va tras doctrina de demonios y palabras de hombres, va camino al mismo lago de fuego. Por eso debemos ir solamente a las Escrituras y creer en Jesucristo, que Él es mi Salvador, que Él pagó el precio por mí, que no hay más nada que pagar, que el día que yo creo, Él me salva, Él me salva. ¿Por qué? Porque soy bautizado en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, yo también resucité juntamente con Él. Por eso soy salvo y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, dice que los primeros que fueron arrojados al lago de fuego fueron la bestia y el falso profeta. Dice en el 19:20 de Apocalipsis, estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, después del juicio, van a ser arrojados primeramente los que van a inaugurar el lago de fuego son la bestia y el falso profeta. Después dice la palabra que es el diablo en segundo lugar. Y el diablo que los engañaba, dice en 20:10 de Apocalipsis, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego es un lugar que está por los siglos de los siglos, o sea, es algo eterno, que no tiene final. Y en tercer lugar fueron arrojados la muerte y el Hades al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lo que los impíos también van a experimentar. Murieron una vez o morimos una vez y luego hay una vida eterna o una muerte segunda. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? Porque ya no se necesita más, porque dice que después no va a haber más muerte y no se necesita más el Hades. El Hades será la cárcel de los impíos, el lugar donde fue Cristo a arrebatar las llaves y resucitar. Esta es la muerte segunda, 20:14 de Apocalipsis. En cuarto lugar, los no inscriptos, y aquí entra el ser humano, que será arrojado al lago de fuego. Dice en 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito, todos los que han creído están inscritos en el libro de la vida. No se borra el nombre de ningún cristiano del libro de la vida. Eso es mentira que predicó Gigi Ávila, este falso maestro, este falso profeta, este mentiroso que dijo que en el cielo había un borrador que borraba a los cristianos cuando se portaban mal. Eso es una herejía muy grande y este hombre dará cuenta delante de Dios de todas las mentiras que dijo, de toda la basura doctrinal que predicó este señor llamado Gigi Ávila. Basura doctrinal, basura de Roma, diciendo que el cristiano, por no cumplir, se va al infierno. Dice la palabra del Señor que los que estaban inscritos en el cielo, por eso los 70 cuando regresaron le dijeron al Señor, estaban contentos y estaban gozosos porque echaban demonios. El Señor le dijo, pónganse más contentos, más gozosos, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y aún los 70 no habían muerto, ni cayeron muertos en ese instante. ¿Qué quiere decir? Que los 70, después que le dijeron eso al Señor, pasaron días, pasaron meses, pasaron años, hasta que murieron. Y en ese tiempo ellos pecaron, porque todos los hombres pecan, los cristianos pecan, tienen malos pensamientos, tienen malas miradas, tienen muchas cosas el cristiano que vencer, muchas debilidades, o una debilidad al menos tiene un cristiano. Y estos 70 seguramente una debilidad tenía cada uno, y seguramente pecaron, pero el Señor les dijo que se pongan contentos, que más se regocijen porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Quiere decir que sus nombres no se borran, porque si estos 70 pecaron, que seguramente pecaron, Jesús le dio la garantía de que sus nombres no iban a ser borrados. Entonces lo que dijo Gigi Ávila, haciéndole caso a una mujer, un sueño, una visión que tuvo, predicó una mentira al mundo entero. Y este hombre dará cuenta por estar sometido a estas Jezabel, que siempre rodean a Gigi Ávila y mayormente a los pentecostales, donde la mujer tiene el control, tipo Jezabel, tienen el control de la comunidad, se puede decir pentecostal o del pueblo pentecostal, donde la mujer gobierna, igual que el catolicismo, donde gobierna María, porque la mujer es la rebelión, como sucedió en el huerto, es la rebelión contra la cabeza, contra el varón, es la rebelión contra Dios. Entonces,
que Satanás muy bien usa, como la usó a Eva en Edén, para meter el pecado en la humanidad. Entonces dice que los no inscritos fueron arrojados al lago de fuego. Los no inscritos, ¿quiénes son? Los que no creyeron. No los que un día estaban inscritos y se los borraron, no. Los que directamente no creyeron. Una persona se va al infierno no por ser borracha solamente, sino por no creer en Jesucristo. Porque es Jesucristo el que perdona los pecados. Es Jesucristo el que murió y resucitó por ellos. Pero ellos no quisieron creer. Entonces no estaban inscritos en el libro de la vida. Y en quinto lugar, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el católico, como son idólatras, el católico lamentablemente no quiere dejar su idolatría, no quiere dejar su necedad, no quiere dejar su terquedad, diciendo que esas imágenes no son ídolos, cuando la palabra del Señor dice claramente que la palabra ídolo, idolón, significa imagen, significa Dios falso, significa todo eso, pero no lo quieren entender. Ellos dicen que es simplemente una representación. ¿Y qué es una representación? Es una imagen. ¿La imagen de quién? De un Dios falso. Y no quieren entender esas cosas tan sencillas por seguir su idolatría, por rebelarse con Dios, por lo cual tendrán su paga, lamentablemente, en el lago de fuego. No tienen conciencia, los católicos, ni todos aquellos que no creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, de lo que les espera, de la condenación eterna, del juicio, del lago de fuego. No tienen conciencia. ¿Por qué? Porque el diablo los ha adormecido, los ha enceguecido. Así que vamos a terminar este video diciendo que los que van al lago de fuego son aquellos que no han creído en Jesucristo. Porque dice la palabra que el que cree ha pasado de muerte a vida. Solamente es creer en Él. Los cristianos, obviamente, como se dicen, ¿por qué el cristiano sigue pecando y no va a ir al infierno? Simplemente porque ha creído en Jesucristo. Pagará las consecuencias de su pecado en esta tierra y pagará las consecuencias también delante en el tribunal de Cristo, que lo vamos a hablar en otro video, lo que es el juicio final, digamos, y el tribunal de Cristo, que son dos cosas distintas. El juicio final delante del gran trono blanco será el juicio para los impíos, como estamos hablando ahora, que serán arrojados al lago de fuego todos los que no han sido inscritos, y los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos irán a ese lago de fuego de los que han pasado por el gran trono blanco. Y luego para los cristianos está el tribunal de Cristo, donde también nosotros seremos juzgados por nuestras obras en esta tierra. ¿Será para alabanza o será para vergüenza? Pero que seremos juzgados todos. Por eso dice la palabra que todos los hombres serán salados con fuego, serán juzgados. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que de Dios nadie se burla. Entonces, que quede claro que la salvación es solamente por la fe. No es por ritos, no es por religión, no es por decirme sujeto al Papa, no es por decir que estoy con determinado líder. No, la salvación es solamente por creer en Jesucristo. Y el cristiano que peca obviamente recibirá el justo juicio retributivo de parte del Señor. Así como un padre castiga a su hijo, este cristiano, este hijo de Dios, será tratado por Dios si peca, obviamente. Por eso el Señor nos llama a santidad, porque la voluntad del Señor es que vivamos en santidad, que vivamos santamente. Esa es la voluntad del Señor, es lo que le agrada al Señor. Pero no estamos para ser condenados, sino que ya hemos sido salvados una vez y para siempre. Es un hijo que está en la casa
del Señor siempre va a ser hijo. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Si nos portamos mal, Dios nos va a castigar en su justo juicio el Señor. Y quizás el Señor, si le rogamos, Él tenga misericordia y quite su mano y quite el castigo. Pero la salvación no lo vamos a perder nunca, nunca, nunca. La salvación no se pierde porque el Señor justifica una sola vez y para siempre. Esa es la salvación, esa es la gran salvación que habla el apóstol Pedro. Que cuidemos, digamos, en el sentido, cuidemos el testimonio, porque tenemos una gran salvación. Ese que cuidemos la salvación, que cuidemos el testimonio, que tengamos una vida de santidad. Que le demos la gloria al Señor en esta tierra. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.